Estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Ya estamos en la hora 20. Casi acabamos la materia libros históricos. Y en este caso estamos viendo Esdras y Nehemías exhortan a la fidelidad. El texto está en Nehemías, pero también menciona a Esdras. En esta ocasión, como es la hora 20, la tarea es analice el ministerio de Nehemías. Recuerde nada más en una pequeña cuartilla, ¿qué opina usted de Nehemías? Hoy veremos algunas cosas, pero usted puede ver otras ahí en el texto. Y bueno, tenemos aquí 9 temas. El primero es Esdras lee la ley. El segundo, confiesa los pecados. Tercero, pacto de guardar la ley. 4, habitantes de Jerusalén. 5, lugares habitados fuera de Jerusalén. 6, sacerdotes y levitas. 7, dedicación del muro. 8, porciones para los sacerdotes y levitas. Y 9, reformas de Nehemías. Vamos al capítulo 8 de Nehemías. Los primeros 18 versículos dice, nuestra página 95 del material que ustedes ya tienen: todo el pueblo pidió a Esdras que trajese el libro de la ley a Moisés. Leyó el libro. Esdras estaba sobre un púlpito de madera, junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Usías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Son 13 personas. Como Esdras abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Esdras y el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía explicaban el pueblo en arameo. Estaban traduciendo. Esto es una interpretación. Nehemías y Esdras y los levitas dijeron al pueblo que era un día para celebrar. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familias con los sacerdotes y levitas y Esdras. Encontraron la fiesta de los tabernáculos y propusieron celebrarla. Toda la congregación celebró la fiesta de los tabernáculos, leyeron la ley de Dios por 7 días. Esto es recordar los años en el desierto. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Cuando nosotros vemos la Biblia, hablamos de cientos de traducciones. Nosotros en español tenemos varias traducciones para nuestro idioma, pero bueno, hay antecedentes. ¿Usted recuerda que la primera traducción es esta? ¿Sabía eso? La primera traducción está en la misma Biblia, porque los judíos ya hablaban arameo, algo así como nosotros, ¿no? Que supuestamente hablamos español, pero los originales de aquí de nuestro país tienen otro idioma. Nuestra región, el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, hablar náhuatl sería muy bonito, pero los que nacimos muy poco tiempo después de que cambió el idioma, pues no lo conocemos, pero hay quienes lo conocen. Entonces, con los judíos pasó exactamente lo mismo. Ellos hablaban hebreo, pero cuando fueron trasladados en el cautiverio, aprendieron arameo. El arameo es un idioma que hablaban en regiones de Babilonia y Persia y no es el hebreo. De hecho, el arameo es el idioma en que habló Jesús. ¿Se acuerdan? Por eso a veces dice el Nuevo Testamento, esto significa tal cosa. Tal palabra que por ejemplo, Maranata, no es hebreo. Tampoco es Cristo viene, ¿no? Tiene una traducción más profunda, pero dice, esto significa tal cosa. Porque como para nosotros ahorita, si alguien dijera una palabra en náhuatl, nos tendría que traducir, porque no la entendemos, a menos que conozcamos el idioma, ¿no? Entonces, la primera traducción del Antiguo Testamento está en el libro de Esdras. Porque ellos leían la ley de Moisés en hebreo, pero la trasladaban al arameo. Y ahí vemos algo muy importante, ¿no? Qué importante es la preparación en las cosas de Dios, porque no es tan fácil. Imagínense decirles a la gente la ley en hebreo, ya no entienden el hebreo. Entonces por eso dice ahí algo muy interesante. Esdras con 13 personas estaba leyendo la ley. Esdras leía en hebreo, pero lo estaba diciendo en arameo. Y entonces los demás que estaban repitiendo ahí, lo decían también en arameo. Y aquí tenemos una solución también de cuando hay mucha gente, ¿no? Cuando Jesús hablaba, ¿se acuerdan? El sermón del monte, pues era difícil que un hombre de un monte hablara a miles de personas, pero había formas de que los espacios dieran lugar para hablar fuerte. Y en este caso, Esdras tiene 13 personas que repetían lo que él decía. Así como micrófonos vivientes, ¿no? Decía Esdras algo y los demás lo decían también. Entonces vemos dos cosas aquí muy importantes. La cuestión es de la palabra de Dios, traducirla al idioma de la gente. Así como Lutero, ¿no? Al alemán. Nosotros, la Reina Valera, que es muy conocida en México, y hay otras versiones que decimos, bueno, esta versión tiene un valor, está mejor traducida o tiene una aplicación más amplia, ¿no? Igual hay traducciones muy sencillas. Hay traducciones muy sencillas en muchos idiomas que se tienen que ir depurando un poquito más para llegar a un punto.
Entonces la traducción de la palabra era muy importante, por eso decimos dos cosas. La palabra es lo más importante, porque es lo que da vida al pueblo de Dios. Los judíos venían del cautiverio, no tenían idea de la palabra de Dios, habían estado en Persia y Babilonia, pero no tenían idea de la palabra. Dios los manda a estar allí, decimos un poco más de 40,000 personas, llegan a Jerusalén y empiezan a hacer las cosas de Dios, pero lo importante era la palabra. Siempre la palabra de Dios es básica para el pueblo de Dios, no otras cosas, ¿no? Es la palabra de Dios. Y ahí decimos la traducción, por eso es muy importante que también nosotros, aún en español, conocemos a algunos traductores. Gente que se dedica a los idiomas o que conoce idiomas, y bueno, hay traductores muy buenos, ¿no? En varios idiomas. Entonces la gente que traduce siempre como que da una gran aportación. Porque no será igual que dijéramos la palabra, en nuestro caso en náhuatl, por ejemplo, y digo, bueno, pues no entiendo nada, ¿no? O hay una palabra por ahí pesqué, pero no entendí. Sin embargo, si me dicen en español, bueno, ya entiendo. Y es muy bonito, ¿no? Ahora, pasa el caso contrario. También en los misioneros a veces traducen del español a los idiomas originarios, ¿no? Traducciones en totonaco, traducciones en algún idioma, pues, los tepehuanos, ¿no? El hermano Lorenzo allá en Zacatecas, tepehuanos, huicholes, mexicaneros. O sea, es mucha la gente que tiene necesidad de la palabra y en su idioma se puede llevar. Entonces hay que respetar a la gente que se dedica a eso. La traducción no es fácil, porque igual se requiere un buen conocimiento de los dos idiomas y hasta de la cultura, porque hay cuestiones que en una cultura tienen un significado y en nuestra cultura tienen otro significado. Entonces la traducción es muy importante y siempre vemos aquí el equipo, ¿no? Qué importante es trabajar en equipo. Esdras es un sumo sacerdote, usted es un escriba versado en la palabra de ley de Dios, conoce la ley perfectamente, pero no trabaja solo. Trabaja con 13 personas que le ayudan para, como voceros, ¿no?, dar la palabra de Dios a la gente. Entonces es importantísimo que nosotros veamos el ministerio de la predicación. No es entretener, no es religiosidad, no es algo a lo que nos acostumbramos. Siempre la palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestros corazones. Y luego viene una situación interesante. Dice que al día siguiente los cabezas de familias, o sea, todas las cabezas de familia de Jerusalén fueron con Esdras y Nehemías y dijeron, bueno, cuando leyeron ustedes la ley, ahí dice algo de la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerda usted esa fiesta? O sea, esa fiesta era recordarles que habían estado en el desierto. Una fiesta que duraba 7 días, se ofrecían cientos de sacrificios de bueyes y ovejas todos los días, y la gente esperaba ahí 7 días, pues en cabañas, ¿no? En lugares así muy improvisados, porque uno se acostumbra a la comodidad. ¿Qué tal la cama de usted, no? Aunque ya esté muy viejita nuestra cama, pues estamos bien a gusto en ella, ¿no? Es mi cama, o sea, no es igual la cama de alguien más. Entonces, la comodidad como que nos quita esa disposición a las cosas de Dios. Entonces, perdían la comodidad, se quedaban enramadas ahí, al aire libre casi, y los niños también aprendían. ¿Por qué estamos aquí fuera de la casa? ¿Por qué estamos en un lugar incómodo? Bueno, Dios nos recuerda que nos sacó de la incomodidad, de la esclavitud, y nos hizo celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en esa fiesta de tabernáculos la celebraron. Casualmente es la misma fiesta que celebró Jesús, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento dice, el día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús predicó la palabra, Juan 7, y habló de la palabra de vida. O sea, es importantísima siempre la palabra de Dios. Y las ceremonias son importantes, ¿no? Sabe que las ceremonias son muy didácticas. A veces uno piensa como que se acostumbra, ¿no? Ya estamos cantando, estamos orando, estamos en la palabra de Dios, nos acostumbramos, pero es importantísimo lo que se hace. Cuando alguien ora, ¿qué tal, no? La bendición, nuestras necesidades o algo más, y cuando la gente canta. Cuando cantamos también nuestro corazón se abre para Dios, ¿no? Los que no somos músicos ni poetas, pues alabamos a Dios. Y cuando alguien expone la palabra bien expuesta, nos enriquece. ¿Y qué tal la oración en comunidad? O sea, hay muchas cosas que hacemos que son de grande bendición. Y en este caso los judíos, con leer la ley no fue todo, sino que dijeron, bueno, si hay una fiesta de tabernáculos, queremos celebrarla con toda la congregación. Una semana alabando a Dios, una semana recibiendo la palabra de Dios. Tenemos otra cuestión muy importante. El punto 2, Esdras confiesa los pecados. ¿Será importante confesar los pecados, hermano? Porque es básico, ¿no? Capítulo 9, dice ahí que los judíos se habían apartado de mujeres extranjeras, confesaron sus pecados. Los levitas oraron a Dios y recordaron las bendiciones a Israel, reconocieron que a pesar de su pecado, Jehová les dio victoria y provisión. Israel fue infiel, Dios los amonestó y tuvo misericordia de ellos. Esto es restauración, clamaron arrepentidos. O sea, los pecados, hermanos, hay que confesarlos. No a un hombre, ¿no? Siempre a Dios. Cada quien como creyente todos los días le confesamos a Dios, Señor, mi pecado es este. He estado con mucho odio, he estado con violencia, he estado con cosas que no debo estar y a veces me acostumbro.
Y si no lo confieso, entonces el pecado echa raíz. Recuerda que dice el Nuevo Testamento, hay raíces de amargura. O sea, hay cosas que se van enraizando en nosotros, aunque estamos en Cristo, aunque oramos de vez en cuando, medio leemos la palabra, si no vamos a fondo confesando el pecado se hace parte de nuestra vida. De hecho, hay quienes tenemos pecados favoritos, ¿no? O sea, hay cosas que sé que están mal, pero las sigo haciendo, porque me gusta mucho hacerlo, ¿no? De hecho, el pecado es así, es muy agradable. Desde Adán y Eva, ¿no? Que aquella fruta parece muy atractiva, pero ni era tan atractiva, ni era algo valiosísimo, pero el pecado es así. Cuando nosotros cometemos un pecado, entonces hay algo en nuestro corazón, dejamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? ¿Alguien recuerda aquí? Idolatría, ¿algo más? Desobediencia. Tomaron mujeres extranjeras. El yugo desigual. Hermanos, no es cualquier cosa casarse con un inconverso, porque a nosotros nos parece muy cotidiano, ¿verdad? O sea, hay gente cristiana que está en la iglesia, pero conoce no cristianos y se hace novio de ellos y se casa con ellos. Parece muy bien, pero en el fondo de esto hay una gran raíz de pecado, porque si estando los dos en Cristo, imagínense cuando los dos somos cristianos y buscamos las cosas de Dios, a veces es difícil. ¿Cómo será con un inconverso o con una inconversa? Los que hoy estamos casados, gracias a Dios, imagínense si estuviéramos casados con un inconverso o con una inconversa. O sea, si vamos a las cosas de Dios porque somos cristianos y estamos buscando las cosas de Dios, pero el no cristiano no. Y el gran argumento de la gente, esa es buena persona, es que es mejor que algunos cristianos, es que hay cristianos hipócritas. Hermano, Dios no negocia las cosas. Dice ahí, no puedes unirte en yugo desigual con un incrédulo, porque el incrédulo tiene otras prioridades, ¿no? Aunque sea inteligente, aunque gane dinero, aunque sea guapo o guapa, no tiene la palabra de Dios en su corazón. Y entonces hay un punto en que ya nos vamos apartando de las cosas de Dios. Incluso algunos tenemos pues como que la racionalización de decir que estamos evangelizando a la persona, ¿no? Porque decimos, bueno, no conoce a Dios, si me caso con él, a lo mejor conoce a Dios. Eso se llama evangelismo misionero, ¿no? Pues ¿cómo? O matrimonio fuera de la ley. No se puede. Primero que conozca a Dios, el hombre o la mujer, y ya que conozca a Dios, vaya a una iglesia, ya es cristiano, bueno, ya podemos pensar en algo más allá. Pero normalmente mucha gente incluso hasta asiste a los cultos, hermano. ¿Se da cuenta? Hay gente que va a la reunión y dice, ya aquí estoy en la iglesia, ya estoy aquí, ¿eh? Pues qué bueno que esté, pero si no está su corazón en las cosas de Dios, no va a estar funcionando bien. Entonces, el matrimonio es importantísimo. Claro que nos emocionamos, hay gusto físico o hay alguna cuestión intelectual o algunas otras cosas que son valiosas, pero no son la base. La gran base en la palabra es que los dos estemos en las cosas de Dios. Y usted recuerda qué pasa con el libro de Esdras. Dice Esdras que hasta de los sacerdotes habían tomado extranjeras. Y no fue uno, fueron cientos de personas. Sacerdotes tomando extranjeras, levitas tomando extranjeras, cantores, dice hasta porteros, ¿no? Dice ahí, las que estaban sirviendo a Dios, tomaban mujeres extranjeras. ¿Y qué fueron lo que hizo Nehemías y Esdras? Les dijeron, tienes que dejar tu yugo desigual. O sea, no es algo negociable. Claro que hoy la gente lo ve muy, muy libre, ¿no? Hoy que la gente tiene ideas y libre pensadores y otras cosas, parece muy común. Incluso alguien dice, bueno, me casé con uno cristiano, pero es buena persona. No impide que vaya a la iglesia, no es el plan de Dios. Siempre podemos escoger a alguien en el pueblo de Dios. Yo diría algo muy dramático, hermano. No es contra nadie, porque todos tenemos familia que se ha casado con inconversos. Pero quien se casa con un inconverso menosprecia al pueblo de Dios. ¿Será o no será, hermano? Porque ¿cómo es que pudo encontrar, en su caso, un hombre a una mujer no cristiana, o una mujer cristiana a un hombre no cristiano, afuera de las cosas de Dios, si en la iglesia hay gente cristiana? Y no nada más en nuestra iglesia local, en cualquier iglesia. Recuerden eso, no es que sea de aquí de la iglesia local, claro que a los de locales los conocemos y los amamos mucho, pero no quiere decir que sean de aquí, pero son de otra iglesia. Y es importante incluso ver de qué iglesia está, cuánto ha asistido, qué doctrina tiene y que sirva a Dios, ¿no? Y algunos buenos maestros dicen, no nada más que vaya a la iglesia, que sea un buen creyente, porque algunos van porque iba su abuelita, o la mamá o alguien y los llevan de chiquitos y van, pero no están en Cristo. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto. Es un pecado tomar a una persona fuera del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ver esto con las situaciones de que realmente hay complicaciones. ¿Sabe cuánta gente se ha apartado de las cosas de Dios?
Muchísima gente, hermano. Se casan, incluso van a una iglesia, invitan a los hermanos de la iglesia, parece que están en las cosas de Dios, pero no están. El hombre o la mujer es un yugo desigual. Y a la larga, esas personas se apartan de las cosas de Dios. Hay un pastor bautista aquí en Ciudad Satélite, Luis Gabriel César Isunza. No sé si lo conocen, es un buen predicador. Y él dice algo muy interesante. Los que se han casado con inconversos desobedecieron a Dios. Pero si Dios en su misericordia logró que esta persona se convierta, qué bueno. Pero no era el plan original. Dale gracias a Dios doblemente, porque tú desobedeciste, pero Dios logró que esa persona llegue a Cristo. Pero ¿sabe cuántos llegan a Cristo? De los inconversos con que nos casamos, muy poquitos, hermano. Yo conozco nada más uno. En 38 años en el Evangelio, conozco un caso de una joven cristiana que se casó con un inconverso y después lo invitaron y él fue a la iglesia. ¿Pero era el plan de Dios, hermano? No era el plan de Dios. Y otra vez la ñopía, ¿cómo que no encuentras gente cristiana? Claro que hay, de cualquier denominación, ¿no? De las iglesias chiquitas, hogares o lo que sea, pero está en Cristo. Y es importante que la persona estén los dos en las cosas de Dios. Entonces, no es del plan de Dios que un creyente o una creyente tenga un esposo o una esposa no creyente. Luego viene un pacto. Esto es tan dramático que no nada más dice, no se junten en yugo desigual. Dice, tienen que hacer un pacto o una promesa de no tomar personas extranjeras. Capítulo 9 y 10. Dice, página 96, hicieron promesa de ser fieles al Señor. Escribieron y firmaron la promesa de Nehemías y los levitas. El pueblo juró guardar la ley de Jehová. Las promesas, no permitir el yugo desigual en sus hijos, contribuir para el templo, traer primicias, contribuir con sus hijos primogénitos, esto es el rescate, dar el diezmo y hacer llegar lo establecido a Moisés para los levitas y sacerdotes. Aquí hay varias cosas. La confesión es el punto 1 para arrepentimiento. Mientras yo no confieso, mientras digo, es mi libertad, es mi decisión, es mi edad, yo puedo hacerlo, entonces no he confesado. Cuando confieso este pecado y cualquier otro pecado, empiezo la restauración. Pero cuando no confesamos, hermano, no hay restauración. Por eso es muy importante confesarlo, ¿no? Ahora, dice, hicieron una promesa de ser fieles a Dios y eso se llama pacto. O sea, le dijeron a esas Nehemías, bueno, hay muchas personas que tomaron extranjeros, ¿qué van a hacer? Le dijeron, pues sepárense de ellos. ¿Está fácil, hermano? No está fácil tampoco. Sin embargo, igual, para que la gente sea restaurada en su punto, necesitamos hacer decisiones dramáticas. A lo mejor el día de hoy es complicado hacerlo, porque la gente se casa por lo civil, la gente tiene muchas opciones, pero no era el plan de Dios. Sin embargo, ahí dicen, bueno, el pacto es que guardemos las promesas de Dios. Y una cosa importante, hermanos, porque son papás, por favor, inculquen en sus hijos casarse con gente cristiana. Porque yo conozco muchos hermanos, no digo nombres, nunca es el caso, pero a sus hijos los envían a la mejor escuela, les dan inglés y francés, y idiomas y deporte, está bien, pero nunca les preocupa que busquen casarse con un cristiano. De hecho, cuando hay un no cristiano no pasa nada. Si mira, hijo, evangelízalo. ¿Cómo? Decían a alguien, ¿no? La palabra evangeligar, la usan aquí en la iglesia bautista, ¿no? O sea, ¿será correcto, hermano? O sea, como ligar evangelizando, no. O mejor evangeliza y no ligues, porque no es correcto, ¿no? Más bien, ¿cómo vas a evangelizar a alguien a ligar a alguien que no es cristiano? Pues no se puede. Pero nosotros tenemos mucha creatividad y lo hacemos, ¿no? Entonces no está correcto eso también ahí. Pero la promesa dice, no tomar hombres extranjeros. Y yo pido a los papás, impidan a sus hijos, hermanos, porque hay mucho libertinaje en esto. Mucha gente, ay, mi hijo anda con inconversa, mi hija anda con inconversos, pero son muy inteligentes, pero ganan mucho dinero. Sí, hermano, no es lo principal. Lo principal es que sean cristianos. Incluso decirle a los hijos, hijo, el día que tú te cases, toma a una persona cristiana. No sé, los que ya estamos en edad de que nuestros hijos se lleguen a casar, hermano, le pensamos, ¿no? Porque cuando somos muy jovencitos no pensamos en esto. Ahí está chiquito el niño, la niña, están chiquitos, pero crecen rapidísimo, ¿no? Entonces, cuando ya van a decidir con quién casarse, decirle, si tú te casas con un cristiano, tienes todo mi apoyo. Pero si no te casas con un cristiano, no te apoyo. ¿Usted haría eso, hermano, o no? Es que es mi hijo tan querido, mi hija tan querida, ¿cómo no le voy a apoyar? Pues dice la palabra que Eli no estorbó, ¿se acuerdan? El que era sacerdote cuando empezó Samuel no estorbaba a sus hijos. Dice, ay, hijitos, andan fornicando, qué mal, agarran ofrendas, qué mal. Eso no está correcto, tiene que ser drástico.
No hablo de un sacerdote, hablo de cualquier papá o mamá en la casa. En la casa tenemos normas y reglas y hay un noviazgo que sea con cristianos. Más bien, la primera pregunta no es cuánto gana o qué tan guapo está. La pregunta es a qué iglesia va. Porque mucha gente eso no lo deja al final. Ay, hijo, qué bueno. Me emociona que tengas novio, me emociona que te cases, pero no, hermano. Si no está en Cristo, va a haber problemas. Se van a apartar de las cosas de Dios. O llevan un evangelio a medias, ¿no? Mucha gente lleva un evangelio a medias, como que en la iglesia están una cosa y fuera de la iglesia están otra. Eso es hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer en la iglesia una cosa y fuera otra cosa? No se puede. O somos íntegros o no somos. Y dice ahí, el pueblo juró guardar la ley de Jehová. O sea, que esta exhortación y el pacto funcionó. Porque dice claramente, bueno, todos dijeron, vamos a dejar a las mujeres extranjeras y ya no vamos a tener, pues como permiso que los hijos busquen extranjeros. Por eso siempre decimos, si el hijo o la hija se va a casar, tienes mi permiso, que tengas una edad, que tengas un plan en tu vida, pero que sea un buen cristiano o una buena cristiana, ¿no? Posiblemente eso sea lo más importante. Lo más que viene aquí del yugo es que prometieron que sus hijos no iban a estar en yugo desigual. Entonces, papás, por favor, hagan lo mismo que la generación de Nehemías en el 420 a.C. Señor, el día que mi hijo o mi hija se case, yo oro para que tome un cristiano o una cristiana. De hecho, muchos oramos, ¿no? ¿Usted ora por nuestros jóvenes, hermano? Yo sí oro por nuestros jóvenes. Digo, Señor, no sé quién se va a casar, ¿no? Ya sabe que aquí hay varios noviazgos, hay varios. ¿Sabe cuántos? No le digo, hay varios noviazgos. Pero si se van a casar, que sea con un buen cristiano. Lamentablemente, varios noviazgos son con inconversos. Y eso pues está tremendo, ¿no? Porque es su decisión, pero no estamos de acuerdo con que eso suceda. Entonces dice, ellos prometieron que sus hijos no se iban a casar con yugo desigual. Otra cosa dice, contribuir para el templo. Fíjese que hay un descuido muy común. Nosotros normalmente no hablamos de diezmos y ofrendas más que cuando el texto lo dice. ¿Lo dice aquí o no lo dice? Lo dice. Se prometieron aportar para el templo. Recordamos que el templo estaba devastado. Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y estaba destruido. Y Esdras y Nehemías contribuyeron, hubo bendición de Dios, incluso de reyes persas, ¿se acuerdan? Reyes persas contribuyeron para el templo, pero otra vez el templo estaba caído. Hermano, no está correcto que el templo de Dios esté caído, porque es la casa de Dios. Claro que aquí nosotros decimos, venimos a alabar al Señor, no es que Dios esté aquí, ni Dios habita aquí, ni Dios llega aquí. Dios está en el universo, ¿no? Y en el templo nos reunimos porque ahí nos edificamos. Pero es muy importante contribuir para el templo. Y aquí vienen varias contribuciones que están correctas. Dice, las primicias. ¿Se acuerda? Esto es como el primer fruto. Las primicias era muy judío, porque era un pueblo muy agrícola y decía, usted se recuerda, el día de Pentecostés, ¿no? El día 1 de los 50 días de Pentecostés es el día de primicias. O sea, ese día cortaban algo de lo que iban a cosechar, no todo, y luego lo entregaban a Dios. La mentalidad de la primicia es que a Dios le pertenece todo. ¿Será cierto o no, hermano? A Dios le pertenece. No somos dueños de nada. Lo que Dios nos da por su misericordia, porque nos ama, pero no es nuestro, es de Dios. Y la primicia tiene esa mentalidad de decir, si de Dios es todo, antes de que tengamos cosecha y venta, vamos a dedicarle a Dios una parte. Entonces, incluso en la actualidad hay personas que usan las primicias, ¿no? Hay quien el primer sueldo, el primer negocio, la primera cosa, están dedicando a algo de Dios. Está bien. La primicia no está mal, pero es parte de lo que hacemos para Dios, ¿no? Y luego dice contribuir con sus hijos primogénitos. ¿Qué es el rescate? El rescate es que originalmente Dios dijo que de cada familia iba a formar sacerdotes, ¿se acuerdan? Con Moisés, en la ley de Moisés, ahí con las tablas de la ley, dice Dios a Moisés, de cada familia tomaré un sacerdote. ¿Estaba bonito o no estaba bonito el plan? Sí. Imagínense que de mi familia Dios tomó un sacerdote para su reino. Qué bendición tan grande. Pero fallaron. ¿Se acuerdan? Aquel buey de oro y adoraron, se embriagaron, fornicaron. Y entonces la única tribu que apoyó a Moisés, ¿cuál fue? Pues la de él, la de Leví. No es nepotismo, pero sucedió. Dijo Dios, quien esté con Moisés, que se adjunte a Moisés. Y mataron personas, ¿se acuerdan? Claro, igual no se aplica el día de hoy, pero es así como una cosa muy radical. Mataron personas de otras tribus que estaban infieles. Y entonces Dios dijo, ya no voy a usar nada más a un primogénito de cada familia, sino a todos los levitas como sacerdotes. Es un cambio. Pero dice Dios, como entonces de los primogénitos de las familias iban a ser sacerdotes, tienen que pagar un rescate. Es dar un dinero por su hijo primogénito. Igual hoy ya no aplica nada en la iglesia esto. Pero le decían, si tienes un primogénito,
que originalmente iba a ser sacerdote, como no es sacerdote, tú das para el templo de Dios un poco de dinero. No dice cuánto, pero era el dinero del rescate. Cada persona, su primer hijo, dedicaba algo a Dios. O sea, es ser generosos con las cosas de Dios. Porque quienes le damos a Dios lo menos que podemos. Decimos, yo lo menos que pueda. De hecho, hay quienes dan como limosna, ¿no? ¿Se ha fijado? Sacar la moneda más chiquita, hermano, pues no, eso no es ofrenda, ni limosna, ni es nada. Entonces, la primicia, ya decíamos, el primer corte, primer sueldo, primer negocio, lo que sea, algo de lo que Dios me da. Puede ser. Pero también el rescate en ese momento se daba por los primogénitos. Hoy ya no se aplica, porque en el Nuevo Testamento no somos sacerdotes ni levitas, hay otros ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y los que ayudan, ¿no? Administradores, los que hacen misericordia, los servidores, los que presiden, los que hacen misericordia. Hay otros ministerios. Pero en ese momento era el rescate. Y luego dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo, hermano? O sea, la 10ª parte de lo que Dios me da. Y aquí tenemos dos cosas importantes. Las primicias es dar el primer fruto, y está bien. Si alguien quiere dar primicias de algo, está bien. Aquí en la iglesia local juntamos el dinero. Nunca es diezmos, ofrendas, aquello. Juntamos lo que entra. Y de lo que entra tenemos porcentajes. Si usted quiere ver los porcentajes, conmigo yo los digo el día que usted quiera. No hablamos mucho en público porque hoy hay tanto secuestro y tantas cosas que la gente... De dinero no hablamos nunca. Pero en persona sí me puede decir. ¿Cuánto se da? ¿Qué porcentaje tienen? ¿Cuánto ganan los pastores? ¿Cuánto ganan esto? ¿Cuánto se gasta en aquello? Si incluso de construcción. Y ahora lo legal. ¿Sabe cuánto vamos a gastar en lo legal, hermano? También está muy fuerte. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues de lo que ustedes dan. Nadie nos subsidia, nadie nos tiene que ayudar. Es nuestra responsabilidad. Yo puedo dar la primicia y el diezmo. Pero la primicia es como entonces decimos un corte libre. Pero el diezmo es exactamente la cantidad que Dios da. Entonces yo puedo dar mi diezmo. ¿Qué es mi diezmo? Exactamente de lo que Dios me da, doy la 10ª parte. La primicia es muy libre. Ahí tenemos nosotros muchas cosas. Y otra cosa que no está aquí son las ofrendas. La primera cosa que aparece en la Biblia es la ofrenda, ¿sabe? No es primicia ni diezmo, es ofrenda. Génesis 4. Dice, y Abel y Caín trajeron ofrenda para Jehová. O sea que dice que Abel dio de lo más excelente, muchos corderos, lo mejor para Dios, y Caín no. Caín dio una ofrenda del fruto de sus manos, o sea, no estaba cuidando ese aspecto. E incluso fue por el problema que odió Caín a Abel, ¿se acuerdan? Que dice Caín, ¿por qué mi hermano lo apruebas? Le dice Dios, ¿cuál es tu problema? Tu hermano fue mejor que tú, por favor, sé mejor. Si eres mejor, lo superas. Y mató a su hermano. O sea, qué tremendo, ¿no? Pero ahí vemos esas situaciones de lo que económico. La iglesia se sostiene, y hasta en la actualidad, diezmos, primicias y ofrendas. Y la ofrenda es libre. A nadie se le puede decir cuánto es ofrenda, ¿no? Pero es muy importante que nosotros hagamos eso para la gloria de Dios. Bueno, Esdras confiesa los pecados del pueblo y bueno, Dios les da la bendición de, guardando la ley, obedecer las cosas de Dios. No estamos exactamente como ellos, pero algunas cosas sí. Las primicias, los diezmos, las ofrendas siguen siendo en la actualidad algo importante. Incluso si a alguien le interesa, pronto damos el estudio. Tenemos todos los textos que hablan de primicias, ofrendas y diezmos. Si le interesa, se lo regalo. Me costó mucho hacerlo, porque son muchos textos. Pero ahí vemos la enseñanza de Dios de todo. Dios quiere que yo sea generoso. Luego vienen los habitantes de Jerusalén. ¿Qué pasa con esto? Capítulo 11. Los judíos echaron suertes para habitar en Jerusalén y en otras ciudades. De los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los sacerdotes y levitas y del resto de Israel y los sirvientes del pueblo. Como habían regresado del cautiverio en Babilonia y en Persia, no tenían habitación. Y entonces cuando llegaron tuvieron que repartir lo más importante en la ciudad. Y pasa exactamente lo que pasa con nosotros, ¿no? Nuestra bella Ciudad de México, muy linda, pero sobrepoblada. No digamos el Estado de México, ¿no? Que ayer nos inundamos por acá también. O sea, las grandes concentraciones de gente que causan problemas. Entonces por eso dice, los que estaban en Jerusalén, y dice sus nombres. Eran tal tribu de sacerdotes, tal tribu de levitas, estaba Nehemías el gobernador, estaba ese sacerdote y había otras personas. Y entonces ellos estaban habitando en la ciudad. Pero hubo quienes estaban fuera de la ciudad. O sea, ya no cupieron. Y otra vez, a veces Dios nos da la bendición de estar en una gran ciudad y a veces la bendición de estar en provincia, ¿no? Las dos cosas tienen pros y contras. Pero ahí, ¿qué pasa con ellos? Dice el capítulo 11, los de fuera de Jerusalén. Los hijos de Judá, Kiriat Arba, Jesúa, Berseba, Siclag y Sanoa son las ciudades. Los hijos de Benjamín, Geba, Anatot, Azor, Adid y Lod. Y algunos de los levitas se repartieron entre Judá y Benjamín. O sea, ya no podían estar en la ciudad de Jerusalén, pero estaban alrededor de.
Y este es el antecedente cuando nació Jesús. ¿Se acuerdan? Que estaban los judíos, los samaritanos, en Nazaret, Galilea, hay tribus y regiones en el Nuevo Testamento. El antecedente es este, que no todos estaban en Jerusalén, pero de donde la gente vivía, lo importante era su corazón fiel a las cosas de Dios. O sea, no importa dónde vivimos, importa que seamos fieles a Dios. La gente fiel es la que Dios usa, ¿no? Siempre decimos, y eso es constante. ¿A quién usa Dios? Pues a la gente que se dispone. Luego tenemos sacerdotes y levitas, capítulo 12. Para dedicar el muro, buscaron a los levitas. Esto fue una ceremonia. Se purificaron los sacerdotes, sacrificaron numerosas víctimas y se regocijaron. Hermano, cuando estamos en las cosas de Dios, hacemos una fiesta. ¿Se da cuenta? Tenemos una fiesta para Dios. ¿Sabe que hoy tenemos una fiesta? No hay barbacoa ni nada de eso, pero tenemos la fiesta con Dios. Hay gente que se reúne, hay gente que nos visita, hay gente que está con nosotros, nuestros hijos están aquí, nuestros nietos, ¿no? Los que tienen nietos, bueno, es una bendición. ¿Y para qué estamos aquí? Para celebrar una fiesta a nuestro Dios. No por comida o bebida, porque el reino de Dios no es eso, pero dice la palabra del Señor claramente que es una fiesta para Dios reunirse. Y dice ahí que entonces los levitas y sacerdotes tenían una reunión para adorar a Dios. Algo muy importante, hermano, el ministerio es un privilegio. Repetimos esta frase. El ministerio es un privilegio. O sea, no es que nos lo merecemos, no es que somos mejores que nadie más, no es que estamos más cerca de Dios. Eso es falso. Es por pura misericordia de Dios. El ministerio que usted tiene, hermano, es por la misericordia de Dios. Y en este caso los sacerdotes lo heredaban. ¿Se acuerda que el papá era el sumo sacerdote? Sus hijos eran los sacerdotes y el resto de la tribu eran pues levitas, sacerdotes menores, pero había una tribu ahí que estaba en las cosas de Dios. Es una gran bendición estar en el sacerdocio en el que usted está. Si usted es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, los demás ministerios que tenemos, es un privilegio, pero siempre tenemos que hacerlo en armonía con los demás. No es mi ministerio, no es como yo quiero, no es cuando yo quiero, es en armonía con los demás. Y algo muy bonito, hermano, compartir las bendiciones. Compartimos el ministerio porque somos todos. No es una persona la que tiene que hacer todo o a la que se le tiene que dar la responsabilidad. ¿Quién tiene una habilidad o un talento? Por favor, sirva al Señor. En este caso, por nacimiento, ¿no? El sumo sacerdote. Por nacimiento, los sacerdotes. A veces Dios nos bendijo porque nos quiso bendecir. Qué bueno que a usted le evangelizaron, que alguien le habló de Cristo, que alguien le habló de las cosas de Dios. Es muy bueno. Pero además de que estamos en las cosas de Dios, el servir a Dios es un gran privilegio, hermano. Porque hay quienes no quieren servir a Dios. De hecho, a veces usamos la palabra levitas como pues en simbólico, ¿no? Le evitas al compromiso, le evitas a la verdad, le evitas. Hay mucha gente que le evita. De hecho, yo conozco alguna iglesia que se llama levitas, actualmente. Luego le digo dónde están, pero ¿cómo levitas? O sea, ya no es levitas. Ahora estamos en el ministerio del Nuevo Testamento, ¿no? Como que fallas de interpretación en la palabra de Dios. Pero el ministerio que usted tiene es una gran bendición. No me digan nuestros cantores, ¿no? La gente que sí canta lindo, no los que creemos que cantamos, los que sí cantan lindo. Los que tocan instrumentos, que es un arte, ¿no? De hecho es una de las bellas artes de la música, o sea, no es cualquier cosa. Tocar y cantar es muy bonito. Y quienes tienen el talento, o a sus hijos los mandan a tomar clases, es una gran bendición. Es una bendición la alabanza, ¿no? La oración también, hermano. ¿Será importante la oración? Sin oración no hacemos nada. De hecho, si usted recuerda a Charles Spurgeon, pastor bautista hace 200 años en Inglaterra, decía que tenían abajo de su púlpito una iglesia de 6,000 miembros, hace 200 años, y decía que había un grupo de gente orando. Si yo tengo éxito predicando, ¿por qué hay gente orando? ¿Será cierto o no será cierto? Actualmente también. No tenemos a nadie aquí abajo, ni le busque, pero sí hay gente orando. Entre semana, ¿no? ¿Cuántos oramos entre semana? Hermano, los hermanos que están enfermos, quien se accidentó, a quien operaron, el que perdió su trabajo, el que tiene problemas con sus hijos. O sea, todas las necesidades las presentamos. No nada más la persona que ora, o no nada más los domingos, ¿no? Las semanas que son guerreras de oración aquí con nosotros nos dan una bendición. El domingo en la tarde ya tienen ahí las oraciones. Eso nos alimenta. Decimos, qué bueno. No necesitamos buscar grupos de oración, ya los tenemos. La oración es una bendición muy grande, ¿no? Decimos la predicación también, ¿no? ¿Qué tal predicar? Es una bendición muy grande. Pero igual hay que prepararse, igual hay mucho que dar tiempo a las cosas de Dios. La enseñanza, ¿no? La gente que da clases a los niños nos conmueve el corazón, hermano. Porque no se detienen, les están dando la palabra de Dios. Desde chiquitos, adolescentes, jóvenes, adultos. Toda la gente que sigue en la iglesia es muy importante. ¿Qué tal los que sirven? ¿Se da cuenta? Los que sirven, hermano, no está tan fácil. Llegan y están acomodando cosas, reciben gente, algo se descompone y lo arreglan, tienen habilidades.
Gracias a Dios por ellos. Los que no somos hábiles en lo mecánico, les agradecemos mucho porque sí están aquí con nosotros. Los que tienen otras habilidades administrativas, ¿no? ¿Qué tal los administradores? La gente que administra, la gente que tiene otros ministerios, es importantísimo esto. Luego viene la dedicación del muro, punto 7, capítulo 12. Para dedicar el muro buscaban levitas, se purificaron y se lavaron. Aquí hablamos de santidad. O sea, para servir a Dios se requiere santidad. Nadie es tan santo como debería, pero podemos llegar a ser santos. Cada día crucificando la carne, cada día buscando más de Dios, cada día que la palabra nos perfeccione y llegando a ser más santos, porque Dios dice que usa a la gente pues purificada. Luego vienen las porciones para levitas y sacerdotes. Es interesante, porque no es la ley, pero en la ley se estableció que hubiera porciones para sacerdotes y levitas, capítulo 12. Y se fueron puestos los varones de las cámaras, los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, y de los sacerdotes y levitas, también cantores y porteros. Había un director de cantos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, los que están sirviendo tienen que estar organizados, porque hay mucha gente que lo hace de manera muy improvisada. Llega sin prepararse, llega sin un plan, llega a ver qué pasa. Y iglesias que dicen que el Espíritu Santo nos mueva. No, no es el Espíritu Santo. Los mueve la flojera y el desorden. Porque no se puede llegar así, hermano. De hecho, para preparar una clase, ¿sabe cuántas horas estudiamos, hermano? Unas 4 o 5 horas. Para dar 1 hora de clase. Entonces es importantísimo. La predicación igual, más horas también. La alabanza, están ensayando, todos los hermanos que sirven aquí, se requiere tiempo. Y entonces el ministerio que demanda tiempo, dice que se le dieron porciones a ellos porque no estaban dando porciones a sacerdotes y levitas. Dijo Nehemías, bueno, ya están aquí los sacerdotes y los levitas, ¿quién les da de comer? Otra vez, el ministerio del tiempo completo es una bendición, porque la gente se puede dedicar a las cosas de Dios. Hay iglesias donde los siervos de Dios que están al frente no están de tiempo completo. Tienen negocios, tienen algunas otras entradas, no está mal. Pero si queremos dedicarnos a los negocios en la iglesia, se divide el tiempo. No se puede. Sin embargo, si alguien está 24/7, bueno, pues tiene que estar ahí. Y que tenga con qué comer, ¿no? ¿O usted cree que es pura fe? Hay quien dice, tú con pura fe, hermano, yo oro por ti que Dios te dé. No dice aquí eso. Dice, vamos a buscar comida, vamos a buscar animales y cosas para que los levitas puedan dedicarse a las cosas que tienen que dedicarse. Y esa es una gran bendición. Cuando nosotros damos diezmos, ofrendas y primicias, estamos contribuyendo a la obra de Dios. Y un porcentaje es manutención de ministros. Aquí en nuestro caso también tenemos para limpieza, ¿no? La persona que hace la limpieza tiene un sueldo también. Nada más somos los únicos. Los pastores y la gente que hace limpieza aquí. Pero en cada iglesia local es diferente, ¿no? Y respetamos. Pero sí es importante que digamos, bueno, yo estoy contribuyendo para que alguien esté de tiempo completo en las cosas de Dios. Y el que está de tiempo completo es un gran privilegio. Pero igual tiene que comprometerse para estudiar, para dedicar su tiempo, para prepararse, para estar haciendo las cosas de Dios. Luego tenemos las reformas de Nehemías, último tema, capítulo 13. Dice que leyeron las escrituras de la ley de los que los moabitas y amonitas no debían entrar en la congregación porque fueron separados y mezclados con extranjeros. Obedecer los mandatos de Dios, terminar el abuso. Eliasib, jefe de la cámara, había emparentado con Tobías, hizo un espacio para él, ese extranjero, en la casa de Dios. Nehemías le expulsó. Corregir la mayordomía. Las porciones de levitas no les habían sido dadas. Nehemías corrigió este descuido. Guardaban el día de reposo. Algunos no guardaban el día de reposo. Venían a comerciantes tirios, o sea, de Tiro. Nehemías resolvió el problema y un yugo desigual. Nuevamente, judíos tomaron mujeres de moabitas y amonitas y Nehemías les ordenó que cesara este pecado. Este tema, párrafo 9 de Nehemías, dice corrección con reformas. ¿Qué es una reforma? Algo que no se está haciendo bien y hay que hacerlo mejor. Y esta reforma siempre cuesta, ¿no? Dice que cuando le llevan la palabra de Dios es importantísimo. O sea, el pueblo se corrige con la palabra de Dios. Si quiere corregirse, profundícese con la palabra. Cada día usted lea, estudie, escuche cosas de Dios. No nada más los domingos, ¿no? Los domingueros, pues nada más hasta en la religión. Todos los días escucho algo bíblico. Incluso valoramos, ¿no?, cosas que se dicen, porque no todo lo que se dice está bien. Decimos, bueno, está muy bien eso que alguien dijo, que predica o que enseña o canta, ¿no? Cualquier cosa. Luego, el abuso es muy tremendo. ¿Cuántas personas son ventajosas? ¿Usted conoce a alguien ventajoso, hermano? Todos. Uno de los levitas emparentó con Tobías el árabe. O sea, la hija de un sacerdote se casó con el hijo de un extranjero. ¿Está mal o no? Pero no nada más pasó eso, sino que había cámaras del templo
o sea, como bodegas fuera del templo, y este levita se le ocurrió decirle a su suegro que se quedara a vivir allí. Imagínense nada más. O sea, las cámaras que eran para las cosas de Dios, ofrendas y primicias, estaba ocupada por Tobías. Este Tobías es el que se opuso mucho a Esdras y Nehemías, que incluso los amenazó con violencia. O sea, ¿cuántas personas se emparentan con gente violenta? Y no nada más eso, les da lugar en las cosas de Dios. ¿Para qué son las cosas de Dios, hermano? Pues para las cosas de Dios. Aquí lo que se da instalaciones es para las reuniones, ¿no? La oración, la enseñanza, la capacitación, bueno, instalaciones sanitarias, la cocina, todo es para Dios. Pero en este caso, una parte del templo, ahí está viviendo un hombre extranjero. O sea, si usted ve a alguien que está como abusando de la iglesia, hay que cortarlo. Porque dice que Nehemías lo cortó. Y le dijo a Tobías, te sales de aquí. Que mi yerno me puso aquí, tu yerno no es el dueño. El Dios es el dueño del templo, así es de que te vas. ¿Habrá gente a la que hay que correr, hermano, o no? Lamentablemente no. Pero mejor correrlos que tenerlos ahí. Porque no era correcto. Ahí viviendo muy tranquilamente como si fuera su casa. No era su casa. O sea, es importante que veamos eso. Si alguien abusa, hay que cortar. Y en la iglesia pasa lo mismo. Si alguien usa recursos que no es correcto, le tenemos que limitar. Discúlpeme, no es para eso. No es para que usted se beneficie con esto y nadie puede abusar. Por eso en las cosas de Dios tengamos mucho cuidado. Si es de Dios, bueno, dedicado a las cosas de Dios. Pero no puedo yo andar ahí pues habitando o alguien de mi familia política, ¿no? Otra cosa importante es el día de reposo. El día de reposo es para Dios, ¿se acuerdan? O sea, no es que no hago nada, pero sí me dedico a Dios. Nada más que en día de reposo venían comerciantes tirios, o sea, de Tiro. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla de Tiro y Sidón? Tiro y Sidón venían comerciantes, traían comida, ropas, telas, joyas y vendían mucho ahí fuera del muro de la ciudad. Y Nehemías dijo, bueno, si dice la ley que en día de reposo no comercien, recuerdas muy judiosa, ¿no? Por favor, no compren. Y dice entonces que Nehemías les dijo a algunos, por favor, cierren las puertas en la noche, el día de reposo, para que nadie entre a comprar ni a vender. Y le dijo a los comerciantes, si siguen vendiendo, les voy a echar mano, así dice, ¿eh? O sea, era el gobernador, no es que se le pasó, era el gobernador. ¿Es correcto o no es correcto? Hay mucha gente que hace comercio en todo, ¿verdad? Cuando no es para comerciar. Es para 6 días trabajar y comerciar y el 7º día estamos en las cosas de Dios. Y entonces dice que 2 semanas más los tirios llegaban ahí, son comerciantes, ¿no? Llegaban ahí con su tianguis y le dijo Nehemías, si no se van, los voy a meter en la cárcel. O sea, no abusó y los metió, les amenazó, ya dejaron de venir. O sea, hay ocasiones que hay que cortar los abusos, hermano. Si alguien abusa, hay que cortar. Porque el abusivo como que surge, ¿no? Piensa que puede tomar ventaja, piensa que puede hacer las cosas y no está correcto. Ahora dice Dios, bueno, tienen 6 días para comprar y vender y el 7º día, por favor, déjense como día de descanso. Estas son las reformas de Nehemías. Pues terminamos, hermanos, la hora 20 de nuestro material. Muchas gracias por estar con nosotros.